Omar. Entonces, antes de que se interrumpiera, pues había comentado brevemente que ¿cómo se elige esto? Pues el primero que llegue, ¿no? Que era la duda de Monza. El primero que llegue, el primero que se active. Entonces, si llega ese 31, se activa este. Entonces, lo otro importante es recordar que cuando yo cambio de procesos, uno activa el otro. Uno desactiva el otro. Por ejemplo, cuando yo estoy en 22 o inicio a 22, este debe de desactivar a 21. Y así sucesivamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto de la divergencia ahora. Hay que ser súper mega cuidadosos para no caer en errores. Porque, por ejemplo, en esta, yo vengo de un camino elegido y si se dan cuenta, es transparente. ¿Qué quiere decir esto? Para esta acción, no importa, para la acción 9, no importa si yo vengo de 7 o de 8. ¿Están de acuerdo que para la acción 9 lo ve como un solo grab set, ¿no? Es decir, o por ejemplo, como un grab set lineal, es decir, yo tengo la acción 7, vengo con ese 7 y después se activa 9. ¿Están de acuerdo? O por el contrario, si vengo de 8, pues está 8 activa. Entonces, para la etapa 9, no importa de dónde yo venga, se ve como si fuera un grab set lineal, porque nada más recordemos que se elige o un camino o el otro camino. Entonces, cuando se tienen de forma paralela, como este caso, los dos caminos, pues es muy fácil hacer ese tipo de divergencia. Inicia aquí. Digamos, a final de cuentas, el camino que tome siempre va a tener un fin. Exactamente. Ya por uno o por otro siempre va a llegar a un fin. En Exactamente, este caso 9. forzosamente. Comúnmente este tipo por ejemplo, un ejemplo ahorita que se me ocurre es, bueno, justamente aquí lo maneja, son estas máquinas, Profe, dime, bueno, antes de pasar ahí, sí, bueno, yo tengo una duda en dime, el en el anterior, porque, por ejemplo, en una etapa, por ejemplo, en la del 21-22, termina antes del 6 y ya después continuaría 6, 7, 8. ok, Por ajá, ejemplo, y en el 41 es más larga esa, es 41, 42, 43, 44 y termina después del 7. Ahí, ¿cómo sería? O sea, ¿por qué se saltaría los procesos del 6, el 7? No los realizaría esas etapas que ya ajá, van. de hecho, sí, efectivamente, como dices, no se realizarían o son etapas equivalentes. Si te das cuenta, para este caso, para este graph set, la transición en todas estas es la misma, ¿no? Ajá. Entonces, lo que está pasando es que yo vengo, por ejemplo, de esta etapa y entonces, justamente cuando nosotros tenemos divergencias OR que estamos tratando de ramificar con otras, hay que ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que yo llego aquí, estoy en 22, ¿ok? Entonces, una vez que yo estoy en 22, estoy a la espera de que se active S226. Entonces, yo estoy suponiendo que todas estas etapas ya fueron activadas, ya estuvieron activas, pero, estoy suponiendo que esta etapa, que la 5, la 6, la 7 y la 8, son etapas que pueden ser muertas o etapas equivalentes, o sea que pueden ser lo mismo. Por ejemplo, aquí lo dice, la etapa 5 ha quedado activada y solamente en caso de que se haya escogido la secuencia que finaliza en 22, que es justamente esta, lo voy a borrar todo, que es esta, solamente en caso de que se haya escogido esa etapa se va a dar de baja. Entonces, ojo con lo siguiente. Primero recordemos, si yo voy a cambiar de etapa, si yo voy a cambiar a la 22, entonces cuando yo estoy 22, tengo que dar de baja 21, ¿estás de acuerdo? Pero, Sí. pero, como yo estoy en una sola estructura, en un solo camino y no estoy esperando a que otros, 22 debe de desactivar 5 también.
Por eso estoy considerando que estas etapas o son equivalentes o son muertas, porque 22 debe desactivar 5. De tal manera que una vez que se cumple ese 226, yo puedo seguir libremente sin ningún error y sin que me estorbe este. Porque yo ya desactivé por completo esta etapa. ¿Sí? ¿Sí me explico más o menos? Sí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si ahora estoy aquí, en la 6 ahora. Y ahora, entonces, por ejemplo, aquí dice, ello significa que la etapa 5, ok, también, debe poder desactivar las 6, 7 y 8. Las 6, 7 y 8, si yo continué por aquí, por este camino, antes de pasar a otro, entonces es muy importante tener en consideración que estas etapas, las 6, pues, una vez que yo paso a estas 6, aunque sea muerta o haga lo que sea, pues se debe desactivar tanto esta, que ya estaba desactivada por la 22, y la 22 en sí. No importa si yo desactivo múltiples veces una etapa, o sea, da igual, siempre y cuando no las esté prendiendo, apagando, no, entonces desactivo. Entonces, eso es lo que dice esta parte, que esta etapa se debe de poder dar de baja por cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque pues también si vengo por este camino, entonces yo necesito poder desactivar esta, y en este caso la 22. Si yo vengo por este camino, yo necesito poder dar de baja esta y esta. Porque estás de acuerdo que una vez que yo cambie a la 8, se debe de dar de baja lo de atrás, que es 7, que a su vez viene con la 33, y a su vez la 44 misma. Entonces, la idea es que o hay que tener mucho cuidado en esta parte de la desactivación. De hecho, este tipo de diagramas no son tan usuales, como son más usuales las AND o en su defecto, este tipo OR, que son completamente un solo camino que nos dirige a una sola etapa. En las OR son más comunes estos, justamente para evitar este tipo de complicaciones. Por ejemplo, si yo estoy en S6, aquí. Si yo estoy en esta, por ejemplo, entonces, pues yo tengo que venir de 200, bueno, a esperar que la transición 226 se active o desactive. Pero entonces cuando yo paso a la S6, pues yo debo de tener la seguridad que esta ya estuvo desactivada. Igual acá, si yo vengo de la 33, vengo por aquí, cuando yo he activado 33, o sea, se desactiva 32 y se debe desactivar 6. De tal manera que cuando se active 37 yo pueda fluir libremente por aquí. De la misma manera acá, si yo vengo por este camino, cuando estoy aquí, cuando se activa 44, debo de desactivar 43 y la 7. Entonces, de tal manera que cuando se active 448, yo fluya libremente. ¿Sí? Sí, profe, ya quedó. Ok, y aquí lo pongo, ¿no? Bueno, no lo pongo yo, pero si no es así, pues se incumplirían justamente, tendríamos ahí errores booleanos y no se incumplirían las reglas del graph set que habíamos visto. Bueno, y la idea es justamente que la opción OR, pues se pueda ver si yo eliminara por completo o nada más viera un solo camino, pues la idea es que como la OR me da un solo camino, pues yo vea algo lineal, ¿no? Un graph set lineal al final de cuentas. Bien, entonces, pues eso es la estructura OR. Reitero una vez más, es más común este tipo, en donde pues yo inicié aquí, inicio con otro, así. Y aquí venía otro. Entonces, este tipo de graph sets son más comunes porque es o este camino por acá, o este camino por acá.
Entonces, se darán cuenta que como comúnmente las líneas de automatización o líneas de producción están en paralelo, muchas y se repiten o hacen cosas similares, pues la estructura que más van a utilizar, una de las estructuras que son más útiles entre la OR y la AND, pues es la AND para hacer procesos paralelos. Comúnmente esta estructura OR se utiliza, por ejemplo, en máquinas en las que necesitan seleccionar una sola cosa y se tenga que repetir el ciclo una sola vez. Por ejemplo, una máquina expendedora. ¿Están de acuerdo que, pues, vamos a suponer que ya ingresaron el dinero y que ya están listos para escoger? ¿Están de acuerdo que si corriera en paralelo, como una AND, ustedes podrían apretar todos los botones de la máquina expendedora y caerían todas las latas, ¿no? Entonces, si yo utilizo una estructura OR, aseguro que el primero que apriete, o el primer botón, vamos a suponer que aprieto, no sé, que a mí me gusta un refresco sabor manzana para evitar anuncios. Entonces, le presiono y están de acuerdo que si ustedes tratan de presionar otros, no va a caer otro, ¿no? Entonces, con eso aseguro que en el momento en el que yo aprieto manzana aquí, solamente va a caer manzana. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, la estructura OR casi siempre se utiliza para ese tipo de procesos, o sea, procesos en donde solamente tengo que hacer una sola elección y muy comúnmente es en estas máquinas expendedoras o de elección, de una sola elección. Entonces, el diagrama, si se dan cuenta, cuando es una máquina expendedora, pues es algo de este estilo, en realidad. Casi nunca se torna a algo más complejo como esto. La idea, como siempre, es tratar de simplificar lo más posible. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Bien, si mal no recuerdo, No. a ver, déjenme ver. Sí. Sí, hasta aquí termina el PDF que les había subido. Más bien ya me adelanté un poquito. Sí, entonces el PDF que ya tienen arriba termina, sí, aquí, en esta. Entonces, bueno, ya vimos un poquito de esta parte. Entonces, pues bueno, empiecen con su Resumen. resumen, por favor, y si lleguen hasta antes del ejemplo 4. Ok. Ahorita les voy a subir ya el siguiente PDF, entonces el equivalente de la tarea 15 va a ser que lleguen hasta antes del ejemplo. 14. 4, 4.